Bueno, pues sean bienvenidos ahora sí a esta clase de nuestra unidades 13 y la 12 de Derecho, perdón, 12 y 13 de Derecho Internacional Privado. Muy bien. Esta semana, pues hoy ya vamos a ver ahora sí un poco más de lo que es el Derecho Internacional Privado. Y la semana pasada estuvimos viendo lo que eran las, las técnicas, el método. Ahora vamos a ver lo que son las técnicas. Exactamente, vamos a tener la idea principal de lo que vamos a estar viendo en próximas ocupaciones. Bueno, ¿qué tiene el derecho? El derecho va a requerir de métodos y mediante técnicas también. Acuérdense que el método es el sistema de principios y normas de razonamiento que conducen a conclusiones objetivas. Y es necesario recurrir a las técnicas para aplicar esos métodos. ¿Y la técnica qué va a ser? El conjunto de procedimientos y recursos de los que se vale una ciencia o un arte. ¿Cuál va a ser la diferencia? Esta es la diferencia, es la aplicación práctica y real del conocimiento. Hasta allí sí parece el método y técnicas similares, pero ya definidos un poquito mejor, la técnica es el asunto práctico, cómo resolvemos los asuntos. La semana pasada yo les hablaba del método y la técnica. Bueno, pues ahorita les voy a contar una pequeña anécdota de lo que es el método y la práctica. Y esto sí lo voy a, no quiero ponerlo en la grabación, así que lo voy a suspender la grabación para contárselas a todos ustedes. Bueno, resulta que yo tengo un cliente que hace algunos años se fue a vivir con su esposa a Estados Unidos. Y allá descubren el amor, bueno, la señora descubre el amor con un güero y se escapa. No sabe dónde anda, ni sabe a dónde se escapó, pero en fin. Pero él sigue viviendo allá porque ya tiene vida, tiene una casa, tiene todo un trabajo, pero se quiere divorciar porque también encontró el amor con una güera y le dijo pues que se quería casar. Pero no la encontramos. Y me dice, licenciado, me quiero divorciar. Técnicamente lo que les voy a contar debió de haber sido hecho en los Estados Unidos, el divorcio, porque la ley dice que el último domicilio conyugal es el juez es el competente del último domicilio. Bueno, lo hacemos aquí en Ciudad de México y para esto, pues como no sabíamos dónde estaba la señora, pues le urgía a mi cliente poder llevar a cabo ese divorcio. Bueno, ¿cómo lo hicimos? El método dice que se tiene que emplazar a la persona tiene 15 días para, o dice el código, es el método, y entonces puede alegar o contestar la demanda, allanarse, lo que sea, o no contestar, simplemente se va en rebeldía. El asunto es que no tenemos un domicilio, no sabemos dónde está la señora. Si lo hubiéramos hecho a través de la cooperación procesal internacional, lo hubiéramos hecho a través del canal diplomático, que nuestra embajada la encontrara y la notificara del divorcio, pero había problema. Ellos estaban en Estados Unidos los dos. Bueno, lo tramitamos aquí en Ciudad de México. Para esto, suspendo la grabación para que no se vaya a quedar en el récord. Ya regresamos a la grabación porque sí esto no podía quedar en el aire. Bueno, así que el licenciado Tello les enseña cosas malévolas, pero no quiero que se entienda así. El derecho es técnica y como se los he explicado muchas veces, ya cuando estás en el campo del derecho, por ejemplo, los procesalistas, el derecho procesal civil que te enseñan a cómo elaborar posiciones. Jóvenes, yo he tenido contrarios dentro de los juicios que llegan con su pliego de posiciones, abogados ya con cierto tiempo, y los jueces les tachan sus posiciones todas. Es una pena ver abogados que no tienen técnica. Y la técnica también se desarrolla ahí. No de ser insidiosa, que sea un solo hecho, que no sea confusa, que no sea en sentido negativo la posición, todo. Abogados con experiencia. Mi contrario, yo llevaba 3 preguntas y mi contrario me llevaba 50. Y de las 50, solo le dejaron un legal una. Es vergonzoso. Entonces, eso también es la técnica. Te enseñan el método en la escuela, pero la técnica es algo que tú vas aprendiendo en el camino. Bueno, llegamos a este punto de la técnica para regresar aquí al asunto, la técnica. Y vamos a tener 2 técnicas, la directa y la indirecta. Bueno, esta técnica directa, ¿qué nos va a hacer? Bueno, que vamos a resolver los problemas con algo muy sencillo, con nuestro propio derecho, con nuestras propias normas. Y el objeto vamos a hacer que una norma sustantiva aplicable al fondo de un asunto, de un litigio, pues vaya a resolver el conflicto. Como mediante normas materiales o las sustantivas y que mediante una jerarquía, pues que puedan aplicarse inmediatamente y directamente a cualquier asunto y excluyendo cualquier otra disposición. En este caso, en el orden que vamos, la Constitución, las leyes, los tratados, asuntos. Bueno, la Constitución y las leyes son del orden interno, los tratados son producto de
las negociaciones de buena fe, multilaterales, y vamos a tener 4 o 5 estados, 2, los que sean, y bueno, todos los vamos a incorporar a nuestro sistema normativo. Para cumplir con estos asuntos, los estados pues van a adquirir obligaciones, van a crear normas sustantivas o materiales, y entonces vamos a tener, ahora sí, normas de aplicación inmediata, normas materiales y normas de vocación internacional. Ahora ustedes, ¿quién me quiere ayudar? ¿Qué son las normas de aplicación inmediata? ¿Quién me quiere acompañar ahí? Estas normas de aplicación inmediata, ¿cuáles serían? Las normas de aplicación inmediata Sí, Armando. son por su jerarquía las que se aplican en primera instancia, como son la Exactamente. Constitución, que está encima de todo, los tratados internacionales, las leyes federales y aquí leí, dice aquí, las leyes federales y ponen otro punto como las indebidamente denominadas normas generales, pero más adelante dice las leyes federales denominadas incorrectamente normas generales. Las normas generales del derecho, sí. Y en ese sentido, esas son las normas de aplicación inmediata, ¿no? Así lo vamos a tener en la Constitución, los tratados, las leyes federales, pues. Nos van a resolver de manera inmediata un conflicto, sin ningún problema. No vamos a tener. ¿Eres nacional o eres nacional? ¿Quién determina quién es nacional? ¿Los tratados o nuestra Constitución? Nuestra Constitución. La Constitución. La Constitución. Es una norma material, no requiere mayor problema de aplicación inmediata, determina quiénes son nacionales. Eres hijo de mexicanos, pero naciste en el extranjero, eres mexicano. Naciste aquí en tu territorio nacional, pero tus padres son extranjeros, por ese simple hecho, eres mexicano. Se resuelve el conflicto, no hay mayor problema. Y luego vamos a tener lo que son las normas de materiales. ¿Y ahí cuál sería la definición o cómo lo comprendemos? ¿Quién me quiere decir? A ver. En la lectura decía que eran aquellas que provenían del legislador interno, Así es. pero que su finalidad era resolver conflictos sustantivos. Así es, sustantivo, es decir, el fondo del asunto. Y entonces señalaba que solo después de interpretar el artículo 133 de la Constitución, solamente quedaban las normas de vocación internacional. Y las internacionales. Y en las normas de vocación internacional, pues no hay tanto problema. Tenemos las pocas que hay. ¿Son para nosotros las normas de vocación internacional? No. Van a regular los elementos extranjeros con los que vamos a convivir. Y básicamente, bueno, son normas creadas para resolver situaciones con elementos extranjeros. ¿Qué normas de vocación internacional vamos a tener? La ley de inversión extranjera. Y la ley de migración. Que regula a los extranjeros. Migración. La ley de migración. ¿Son normas que se van a aplicar a los extranjeros? No, a nosotros son creadas por el legislador interno, sí son nuestras normas, pero son para darle una certeza y un carácter jurídico, reglas, derechos y obligaciones a todas las personas que no son o no cuentan con la nacionalidad mexicana y que están viviendo dentro de nuestras fronteras y que hacen actos jurídicos, viven, pasean, conviven, en realidad, y estas cosas. Por ejemplo, ahorita no hemos tenido un conflicto internacional, a ver si al rato no. Esta semana tuvo un hecho muy triste y vergonzoso de un par de empresarios que fueron víctimas de la delincuencia. Uno de ellos era de nacionalidad franco-mexicana. Evidentemente era mexicano, pero también con esa nacionalidad francesa. Entonces, esto puede derivarse también, no en un conflicto internacional, pero sí en que intervengan las autoridades. ¿Qué pasó con esta persona, no? Es muy difícil entender por qué suceden estos actos, pues sí, pero como todo, ¿no? Y también hay mexicanos que nosotros están fuera o se han casado con extranjeras y traen aquí toda su bagaje cultural. O el asunto, por ejemplo, ahorita de que se va a poner muy bueno, de los asuntos de José José y su herencia. Voy a seguir el pendiente del TV Notas porque esa es mi fuente de información más confiable de lo que sucede allí con José José y su herencia, pero ya estaremos al pendiente también. Bueno, sí, es en serio. Es un asunto bastante bueno. Bueno, y entonces, después de la técnica directa, tenemos la indirecta, que esta sí es la que nos ayuda, la que nos va a ayudar a resolver los conflictos donde hay asuntos de carácter internacional. Porque, al final de cuentas, esta técnica indirecta, ¿qué es lo que va a hacer? Va a resolver los problemas de forma inmediata, porque lo primero que hace es respondernos si hay un conflicto, si hay una situación donde hay dos derechos en una misma situación,
o con personas de distinta nacionalidad, ¿con qué derecho lo vamos a resolver? Y esta técnica indirecta, ahora sí que mediante una norma denominada conflictual, pues dirá cuál derecho vamos a aplicarse para solucionar el problema y de manera sustantiva, ¿eh? Por eso de forma inmediata primero dice con qué derecho lo vamos a resolver, cuál es el juez competente. Y entonces la duda es del juez, pues con qué derecho lo vamos a resolver. Y si lo resuelve, va a poder aplicar un derecho sustantivo señalada en esa norma. Esta técnica solo determina qué derecho se debe aplicar para resolver un problema. No hay problema en esto de la norma indirecta, de la técnica indirecta. Es un asunto práctico, técnico. Y entonces sí, para que si surge un conflicto de leyes o un sistema conflictual tradicional, pues nos va a determinar. Y esto es mediante lo que se lleva a llamar un punto de contacto, que es así como entramos ya al siguiente tema, el punto de contacto. Entonces, hasta aquí la técnica indirecta no tiene ningún problema. Bueno, entonces les repito, esto de la técnica es bastante notorio cuando ustedes como estudiantes del derecho van al campo profesional, y se los voy a decir bien sincero. Si pueden y tienen oportunidades, es un consejo personal. Aunque no les paguen, váyanse a un despacho a aprender, que los manden a los juzgados. Que no te pagan mucho, no pasa nada, somos pasambres a veces cuando somos estudiantes, no importa la edad. Cuando tú vas a un juzgado, tu visión se amplía de cómo realmente se ejerce el derecho. Llegas por primera vez a los juzgados y pides un expediente y te dice el del archivo, actor o demandado. Y te quedas así, o te dice, ¿de parte de quién? No, pues vengo de parte del licenciado fulano que me mandó a ver mi expediente. No sabes. O te dicen, asiente su razón, licenciado. ¿Te enseñan en la escuela qué es una razón? No. Te enseñan en la escuela los aspectos básicos de una testimonial, pues solo cuando la estás viendo en vivo y en directo. La técnica, ahí es cuando ves a los abogados haciendo su interrogatorio, sus técnicas. Esta es la parte que sí les recomiendo. No sé si se vayan a dedicar al litigio, pero nunca va a faltar la tía, el tío, el amigo que diga, oye, tengo este problema, ¿cómo le hago? ¿Me puedes ayudar? Pero si has litigado un poco, vas a tener una idea de cómo hacerle. Siempre va a ser tengan, no sé, sus primeros borrachitos en el MP, en el cívico, y por lo menos sepan cómo dirigirse con los ministerios públicos o con los jueces o los secretarios. Y en realidad nunca van a tener problemas si por lo menos si conocen las técnicas. Bueno, hasta aquí los desánimos de este capítulo 12. Vámonos al 13, los puntos de contacto, que sí es bien interesante y les va a ayudar mucho para resolver el asunto de la película. El punto de contacto es vital que sí se conozca, porque es el elemento normativo que nos va a ayudar a determinar si la relación es absolutamente nacional, relativamente internacional o absolutamente internacional. Si no manejamos lo que son los puntos de contacto o de conexión, que también así se le conoce, no solo de contacto, sino de conexión, en algunos libros, es un concepto muy amplio y muy extendido. Lo he estudiado con otros cursos de Derecho Internacional Privado en varios países, sobre todo de América Latina, y todos le llaman así, puntos de contacto o de conexión. No hay ningún problema, todos manejamos el mismo lenguaje, desde la Patagonia hasta México, por decirlo así, si tuviéramos un solo derecho, puntos de contacto, de conexión. Y entonces surge siempre la duda de los jueces para resolver un problema, dar solución. Cuando estás enfrente, necesitas determinar la naturaleza de esa relación. Y entonces, si lo vas a hacer, es a través de un punto de contacto. Este punto de contacto siempre va a ayudar para determinar si es un asunto que puedo resolver con mis leyes o tengo que acudir a leyes de otros estados que me ayuden a resolverlo. Y pasa muy seguido. De hecho, al rato les voy a mandar la liga de un video de una profesora de Argentina que habla acerca de estos asuntos y de la calificación, que les va a ayudar mucho para el tema 14, la unidad 14. Y entonces vamos a tener algunos puntos, que es estos puntos de contacto, que son primeramente los que estamos viendo como únicos y múltiples. Aquí, ¿quién me quiere decir cuáles pueden ser únicos y múltiples? ¿Quién me quiere ayudar? A ver, jóvenes. ¿Qué tenemos por únicos y múltiples? ¿Cuáles serían únicos o múltiples? Sí, por favor, dime. Bueno, los contactos únicos, bueno, dice que solo se tendrá que elegir entre uno u otro. Y los múltiples
se presentan cuando en una misma relación jurídica está regida por diversos derechos. O sea, hay Exactamente. como una combinación, ¿no? Hay Bueno, una combinación o pueden estar derivados de uno solo, pueden derivarse otros. Todos pueden derivarse. exacto. Incluso, imagínate que tengas en un punto, en un conflicto, como en el asunto de la canción de Arjona. Hay dos nacionalidades, se casan en un estado, pero van a vivir a otro, y sus hijos nacen en otro país, y empieza a derivarse varios asuntos. Y entonces pueden haber puntos únicos o múltiples. En esos sentidos empiezan a darse los puntos de contacto, a surgir, a brotar. Y entonces pueden ser únicos o múltiples, dependiendo de las condiciones. Y también vamos a tener los mudables o inamovibles, según esta concepción. Los mudables pueden cambiar dependiendo de ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿se conocen ustedes a Gerard Depardieu? Es un gran actor. ¿Y de qué nacionalidad es Gerard Depardieu? Es francés, ¿no? Pero Entonces, se nacionalizó. Francés. Era francés. Y un día Francia. se peleó con Sarkozy. ¿Y por qué se peleó con, bueno, se peleó con el gobierno francés? Le querían cobrar más impuestos. Y entonces dijo, no, me voy a hacer ruso. Y fue a pedirle su venia al zar Nicolás, ¿cómo se llama? A Putin. Y entonces se cambió nacional. Sí, todos podemos saber que Gerard Depardieu es francés. Pero al final se cambió. Entonces su punto de contacto ya fue mudable. Si lo hubiera tenido un conflicto con el Estado francés, ¿qué dijo? Como cuando jugaban ustedes, cuando eran niños y jugaban a las escondidillas, ¿no? Ya llegaban a la base y ya quedaban libres. Así eso, Gerard Depardieu salió de la esfera jurídica francesa y dijo, a mí me protege el estatuto ruso. Y entonces cambió. Entonces fue mudable su punto de contacto, se acabó. Los inamovibles, eso sí, pueden ser distintos. O la otra es el domicilio, puede cambiar, que otra vamos a ver un poquito más. Inamovibles, ¿cuáles se les ocurre que puedan ser un punto de contacto inamovible? ¿Cuál podría ser para ustedes uno que sea inamovible? El domicilio de un inmueble. Exactamente. No lo puedes cambiar, de la palabra lo dice inmueble, la raíz, por eso son bienes raíces. Ese es un punto de contacto inamovible. Todos los conflictos que se deriven sobre bienes inmuebles siempre van a ser juzgados o sometidos a la lex fori, a la ley del foro. No vamos a tener ningún conflicto en ese sentido, así que el Estado tiene preponderancia sobre estas circunstancias de los inmuebles. Y luego vamos a tener otros que son los puntos múltiples, o los principales, perdón, y subsidiarios. ¿Cómo vamos a tener aquí los puntos principales? A ver, un ejemplo, jóvenes, o qué son los principales, o subsidiarios. ¿Qué me quiere ayudar? ¿Quién se anima? En el libro venía el ejemplo de un intestado, ¿no? A ver, comentámoslo. ¿Cuál sería la idea ahí? Es que es un conflicto donde hay un punto de conexión básico, pero que de este mismo también pueden derivar otros. Por ejemplo, el intestado, pueden surgir personas con derechos alimentarios o créditos laborales. Exactamente. Acuérdense que el aforismo legal dice que el que quiere la herencia, quiere las deudas. Y eso también cuenta. Es decir, tú quieres las herencias, bueno, pero también vas a responder por los adeudos que haya tenido el decuyus en vida. En ese sentido hay un punto principal de contacto. Hay un punto básico y pueden derivarse otros, como en el intestado que estamos platicando. Siempre van a surgir. Imaginemos a un decuyus que tuvo hijos con una señora. Pero resulta, porque siempre pasa, que cuando se murió, el compadre que era su gran amigo le avisó a la otra señora que tenía, pues oye, fíjate que ya falleció tu galán. Y esta acude presta y rauda y veloz, pero dice, el de Cuyos tiene una hija conmigo. Y también entonces, pero esta niña vive en otro país. Y entonces vamos a tener allí otros conflictos. Puede suceder. Alguna vez tuve la experiencia de un señor, era un cliente, que fallece, pero él se iba por temporadas a Guerrero. Y aquí se pasaba otras temporadas. Iba y venía. Y el día en que fallece apareció la otra familia. Y la familia de aquí no sabía que su papá tenía otra familia allá. Aparte del problema legal y del moral,
Fue un conflicto bastante serio, porque imagínense que te aparece en ese momento, crees que tu papá nada más tiene a ti y a tus hermanos, y de repente te aparecen otros hermanos de otra señora. ¿Cómo te sientes? ¿No? No es más fácil que los papás sean sinceros y abiertos. Entonces son problemas bastante serios, que parece que no, pero en la realidad se dan bastantito, mucho más de lo que ustedes pueden imaginarse, sobre todo cuando se llevan ese tipo de vidas. Bueno, estos puntos subsidiarios, bueno, van a depender también de estas circunstancias, o aparecen acreedores. Acreedores pueden ser incluso de otros estados, o el cumplimiento de esas obligaciones se tiene que dar en un tercer estado, y se van a reclamar a esa sucesión. Por eso son principales y subsidiarios. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No tenemos problema? Bueno, este tipo de puntos de contacto siempre deben estar muy, muy determinados para que todos ustedes puedan resolver alguna situación en algún futuro. Me pasó como un punto de contacto hace unos años, no sé si les conté el de mi secretaria de Guadalajara, ¿no? Ella había nacido en Estados Unidos, conservaba su nacionalidad estadounidense, y entonces se casa en México, pero aquí viene lo bueno, se va a divorciar. Su esposo va a promover un juicio de divorcio, la va a emplazar ilegalmente, no se cercioró de hacer las cosas bien, y ella va a buscar en el Google Legal, ¿han visto esta página? Y entonces se encuentra en Google Legal que ya está divorciada, y acudimos a ver el juzgado, y efectivamente ya estaba divorciada y ella jamás fue tomada en cuenta. Su derecho de audiencia y legalidad fue violado. En realidad sí quería divorciarse, pero no de esa manera. Y entonces me dice, licenciado, ¿qué podemos hacer? Pero aquí lo bueno es que ella era estadounidense. Bueno, tú la veías, era nacional, simplemente tuvo la condición de que había nacido allá. ¿Qué hubieran hecho ustedes ante esta violación de su derecho de ser oída y vencida en juicio y de haber sido tomada en cuenta para ese juicio? ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué le hubieran recomendado? No fue oída y vencida en juicio, fue emplazada ilegalmente, estaba muy molesta, y esa parte ciudadana del imperio. Es lo que llaman American Citizen. No, ¿Qué le no recomendaría? puede cumplir con su Acudir al tribunal extranjero. Es una opción. Muy buena, Armando. Luz, ¿cuál se te ocurre? ¿Me ibas a Pues decir algo? mi duda era si podía acudir a su consulado para tener algún tipo de asesoría. Puede acudir, exactamente, ¿por qué no? ¿Alguien más, alguna otra opción? Bueno, no lo resolvimos tan difícil. Acuérdense que tenemos el llamado juicio de amparo, y el llamado juicio de amparos es un juicio sobre la legalidad para que nuestros derechos sean respetados. En este amparo que promovimos fue un amparo indirecto, obviamente está porque el juicio ya había concluido y ella no había sido parte de ese juicio, violaron sus derechos. Entonces fuimos al juicio de amparo indirecto, argumentando la ilegalidad del acto y con una condición. Yo le dije a los jueces, al juez de distrito, bueno, en nombre de mi cliente, soy ciudadano de los Estados Unidos, considero que se violan mis derechos aún y cuando soy extranjera radicada en México, bueno, en ese sentido, aquí hay algo, la Constitución es para todos, los derechos son para todos, nacionales o extranjeros. Evidentemente sí se violaron sus derechos, el juez escucharon nuestras quejas, aportamos las pruebas y declararon en subsistencia del acto reclamado y nos concedieron el amparo para efectos de que se quedara insubsistente esa sentencia y volvieran las cosas al estado en que estaban antes, es decir, seguían casados. Y entonces, bueno, ahí te das cuenta como si este punto principal era la nacionalidad. Ella argumentó, hicimos el argumento, soy ciudadana de los Estados Unidos de América. Y en el caso de que no sean respetados mis derechos, como dijeran alguien, me dijo Armando, acudiré a mi embajada o a mi consulado para pedir la asistencia consular. No tuvimos necesidad de eso, pero sí tuvimos el amparo. Digo, hasta para hacer maldades hay que hacerlas bien ahí en los abogados, ¿verdad? Y ese fue un caso que me tocó muy, muy en vivo porque lo llevé yo personalmente. Entonces, muy contenta mi clienta, después sí le dijo a su ex, dice, ahora sí te vas a divorciar como yo quiera y cuando yo quiera. Eso ya fue maldad de ella, pero bueno, pobre señor. Ella sí no quería darle el gusto de que se divorciara así nada más a sus espaldas. Bueno, muy bien. Ahora bien, vamos a tener algo que son puntos de contacto alternativos y acumulativos. A ver, jóvenes, ayúdenme ahí. ¿Cuáles son esos alternativos o acumulativos? ¿Quién me quiere ayudar? Son los que presentan posibilidad de elección.
Así es. ¿Y los otros? ¿Cuáles serían? Por ejemplo, nos da la adopción. Dice que cuando sea posible la conversión de la adopción, siempre en adopción plena o la legitimación, bueno, pues se regirán por elección del actor o por la ley de residencia habitual o del adoptado en el momento de la adopción. En este caso, el punto de contacto puede ser alternativo. Puedo hacerlo por la elección de la residencia habitual del adoptado o por la ley de estado donde se tenga el domicilio el adoptante. Normalmente siempre se hace por la ley del domicilio donde está el adoptado, porque es el propio Estado el que va a vigilar que se dé el cumplimiento de su legislación para tener la certeza de que las personas que lo van a adoptar sean las personas idóneas para esto. Hace 2 años me tocó una adopción aquí en la Ciudad de México, claro, nacional, y sí quiero decirles que con el nuevo formato de los juicios orales, el sistema es muy ágil, bastante ágil, logramos una adopción en 3 meses, lo que en el sistema procesal antiguo escrito nos hubiera llevado fácil 1 año y medio. Bastante ágil, muy bien, me gustó el asunto, pero eso es aparte de lo que de la clase, pero sí ayuda mucho el nuevo sistema. Ojalá un día tengamos tiempo de hablar del proceso oral, que a mí sí me gusta en la materia familiar. En el penal no sé, no me gusta mucho porque la vez que fui a un penal, sí tuve que decir que mejor no llevaba la audiencia, que la llevara mi socio. Ese sí es bueno. Bueno, y los acumulativos, a ver, ¿quién me quiere contar? ¿Qué son los puntos de contacto acumulativos? Ya vi que Lucero quiere participar. Mande, dime, Es Chaine. cuando son varios derechos y se sería puede como escoger la entre alguno de extradición. ellos. Sí, a ver, Chaine, dime, perdón, Armando, dime, Chaine. ¿Me Gracias. dices? Sería como la extradición, Puede ser, ¿por qué consideras que puede ser la extradición? porque se supone que los puntos de contacto acumulativos, bueno, aquí en el ejemplo que da el libro, es que tiene que exigir para su presencia que la conducta sea delita tanto en el estado solicitante como en el estado solicitado. Así es. Si no existe esta condición de especialidad, no puede existir la extradición. Por tanto, son puntos de contacto acumulativos. Y también en el sentido de que, a la inversa, de que no sean penas privativas, por ejemplo, o contrarias al derecho interno. Por ejemplo, si es una pena privativa de la vida, puede ser una causal de no proceder a la extradición. Oye, o es de esclavitud, o es de azotes, o es de tormentos, todo ese tipo de cosas que están prohibidas por nuestra legislación, también puede ser puntos de contacto, más bien, pero en favor del extraditado, ¿verdad? Solamente hablamos de penas privativas de libertad. ¿Hay penas privativas en donde se den tormentos y palos y azotes en nuestra legislación? 50 latigazos a los vígamos. Imagínate. ¿Cómo estaría la plaza de la Constitución ahí o aquí el Zócalo? ¿Cuántos vígamos estaríamos ahí aletillando, verdad? Ya existe, por Vígamos ejemplo, infieles. ¿Mandé? Vígamos infieles. No, porque eso no es delito, la infidelidad, eso es deleite. Es otra cosa. No, no es cierto. No van a decir Por que... los azotes, profesor. Ah, bueno, sí. Pero los vígamos sí, porque mira, fíjate que el infiel todavía podría tener más perdón, pero el que vaya a hacer un acto jurídico diciéndole, fíjate que soy soltero, no, eso sí ya es muy feo. Eso sí no debe de ser. Pero se da mucho, si no lo quieren creer. Me han Más feos llegado que las casos. chicas lo acepten. ¿Mande? Más feos que las chicas lo acepten. He tenido casos en donde he conocido gente que vive con sus 2 señoras en la misma casa, y muy honestamente viven bien. Aunque no lo crean, la realidad supera la ficción. Un ex cliente mío vivía con sus 2 señoras y las 2 contentas y felices y no las engañaba. Las 2 les daba casa, sustento, vestido, todo. Lo malo es cuando sí se vive una doble vida, como decían el ejemplo de esta señora, que iba y venía. Pero bueno, eso sí, es una cuestión de debate moral y de ética del derecho, ¿verdad? Que aquí no venimos, ¿no? Pero si yo les contara cada caso que he tenido en mi oficina, por ejemplo, me da pena y a veces se los debo de confesar, cuando ustedes van a tener un divorcio, antes de que entren en materia sobre todo si es damita, si es mujer, les cuentan desde que se conocieron, desde que eran novios. Y me cuentan todo. Y yo con ganas de decirle, señora, por favor, quiero un divorcio, ¿qué quiere? No puedo decirle porque ella se está desahogando con el abogado como con el sacerdote. Bueno, me han llegado a contar hasta cosas bastante íntimas, ya te parece que soy terapeuta sexual, y luego hasta si me sonrojo, yo soy güero de rancho, ¿verdad? Sí me da pena, porque te cuentan cosas muy íntimas, y a veces tienes que ser la de sacerdote, padre, ¿por qué? Porque eres el abogado. Y bueno, tienes que a veces dar esa atención, pero bueno,
es complicado y sí se lo recomiendo, tengan paciencia, sobre todo si son damas. No solo quieren llegar y que quieren un divorcio, no, quieren que les orientes. A ver, les voy a poner un ejemplo bien sencillo. Mujer, 65 años, su esposo ya vive con otra de hace 15 años, pero él le pasa su pensión indubitablemente, la mantiene perfecto, le da su casa, le da su gasto, le da su seguro social, pero vive con otra. Y dice, licenciado, me quiero divorciar. ¿Y por qué se quiere divorciar? Pues porque vive con otra. ¿Qué harían ustedes? ¿Le recomiendan el divorcio o no? A ver, Marisela, ¿por qué no? No. A ver, la abogada me va a decir por qué no, Marisela. No. Porque es entrar a proceso y se va a tardar más y si ya está obteniendo un beneficio, finalmente, aunque suene mal, pero todo el mundo busca una pensión, o sea, ese es el interés y pues que no me venga ahora con que le haces a que iba con otra, ¿sabes? Exacto. O sea, después de 15 años es como... Bueno, si fueras un abogado sin principios y sin ética, gracias, Marisela, le dirías, pues va. Perdón por la poca ética. No, sí, es que está bien, somos prácticos y les digo diciendo, si alguien fuera así, un abogado, son 15,000 pesos del divorcio, deme 5,000 ahorita y en cuanto salga su Sí, divorcio. claro. Pero si tienes un poco de ética, le dices a esa mujer, a ver, ¿usted tiene un sistema de pensión para su vejez? No. ¿Usted tiene algo personal? No. Señora, se lo están cuidando, quédese tranquila, la que va a cobrar la pensión es usted. Ay, licenciado, no lo había visto así de ese modo. Pues sí, sea usted más prudente y deje que se lo cuiden. Va a pasar como Rigo Tobar. Rigo Tobar se separó de su esposa, se fue a vivir con otra 20 años, se murió. Y cuando ya murió Rigo, ¿quién creen que llegó por el cuerpo? La esposa. ¿Y quién cobró las regalías? La esposa. Ahí está. Entonces, jóvenes, ya saben. De hecho... Ah, bueno. Mándanos. Adelante. Sí, dime. Es que mi duda es eso siempre y cuando no haya cambiado de beneficiario en todos ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, pero acuérdate que la esposa siempre va a tener la preeminencia sobre muchos derechos, mucho más que la cónyuge. Acuérdense que con la reforma del artículo, de la ley, perdón, de la ley federal del trabajo, ya debe de venir en los contratos individuales el beneficiario. Si ustedes están trabajando ya en una empresa o son patrones, deben de tener ya en su contrato individual de trabajo quién es su beneficiario, porque también pasaba, que moría el trabajador y venía el pleito. ¿Quién era el dependiente económico? ¿Vale? Pues acuérdense, abogados, ya deben de tener, si ya trabajan con alguien o están con algún patrón, que tengan su beneficiario. Bueno, estos puntos acumulativos y demás, bueno, nos vamos a otros que son los importantes. Y me voy a otros rápidamente. Miren, la doctora Mancilla en su clásico libro, pero en el tomo 2, nos habla de puntos de contacto personales, reales, relativos a los actos, pero eso no los puso aquí en el libro que yo les di, si no los vienen a anotar. Puntos de contacto del lugar elegido por las partes y el punto de contacto de acuerdo con el domicilio que hayan elegido. Los personales siempre son los más importantes. El domicilio, la nacionalidad y ¿cuál más? A ver. La residencia. Y la estancia, la residencia y el territorio. El domicilio de la residencia o sobre todo el domicilio son de los más importantes. La nacionalidad es algo con lo que naces, ya lo tienes o puedes cambiar a voluntad dependiendo de tus circunstancias, ¿no? Hoy quieres ser mexicano porque naciste mexicano, o bien puedes ser estadounidense porque ya estás allá. Hay muchos de ustedes que deben tener amigos y parientes estadounidenses, ¿a poco no? Mexicanos, pero ya naturalizados con circunstancias, conveniencias, muy respetable. Pero el domicilio sí lo puedes elegir más fácil. ¿Cómo determinamos un domicilio? ¿Cómo determinamos el domicilio? Dice la ley, y vamos a revisarlo un poquito, porque para eso ya lo tenemos por aquí. Se supone que es el lugar donde haya permanecido durante los 6 últimos meses, ¿no? Exactamente, eso es lo que nos va a decir. Vamos a revisar un poquito aquí nuestro artículo del Código Civil Federal, ¿sí? Vamos a revisarlo y aquí ya lo tengo para todos ustedes. El domicilio. Código Civil Federal. El domicilio es el de una persona física, el lugar donde reside habitualmente. Y vamos a entender residir habitualmente el lugar en donde tú estableces tus negocios, tu vida, tu escuela, tus actos públicos y cívicos, donde tienes tu familia. A falta de el lugar del centro principal de los negocios. Y si no tienes ni negocios, ¿a dónde? Pues donde simplemente residas. O en su defecto, donde te encuentren. ¿Va? Profesor, Mande. perdón. Sí, dime. En una clase vimos que había 3 tipos de domicilios. Sí.
Cuando es una cuestión internacional, ¿qué domicilio se toma? Ah, aquí viene el número, bueno, ya lo tengo aquí para ti. He leído la mente, déjame te lo busco. Aquí lo tenemos. No, aquí está. Código civil, permítame. Déjame compartir. Ya lo tengo, hay convenios y tratados para esto. Tratados, aquí está. Tenemos, déjame poner. Cuando es a través de tratados internacionales, mira, tenemos lo que es la Convención Interamericana sobre Domicilios de las Personas Físicas en el Derecho Internacional Privado. En su artículo 2, y esto es bien importante, nos va a definir cómo va a ser. Es similar al del código. El primero, fracción 1, el lugar de residencia habitual, donde tú te estableces, donde tienes tus negocios, dice la fracción, el lugar de centro principal de tus negocios. Tengo un conocido que vive 6 meses en San Petersburgo y 6 meses en México. Vive allá. O sea, cuando hace frío, se viene para México. Y cuando ya hace calorcito, se va para allá. Es decir, ¿cómo determina el domicilio de mi amigo? Pues sí, por su negocio, o sea, ya tiene su empresa, tiene todo, pero cuando ya el frío no le gusta, le encanta San Petersburgo, dice que es una ciudad preciosa, maravillosa. Acuérdense que los rusos no se consideran ni europeos ni asiáticos, ellos son rusos y tienen unas ciudades preciosas. ¿No han visto sus metros? Yo los he visto nada más por fotos, parecen museos, sus estaciones. Pero bueno, este caso, mi amigo, pues depende de sus circunstancias, su lugar de negocios, ahí lo van a encontrar. La 3, en ausencia de estos dos, se reputará, se reconoce, para que no digan que, como domicilio, el lugar de la simple residencia, donde te encuentres. Y en su defecto, se dice, si no hay residencia, el lugar donde te encontrares. Suele pasar que a veces me dice mi clienta, oiga, licenciado, es que no sé dónde vive. Y tengo que notificarlo. ¿Y qué hace el pillín de su marido? Pues es locatario de un mercado ambulante y se pone los jueves en un día, por el Pedregal aquí de Tlalpan, y los jueves se va hasta allá por Iztacalco, a una colonia. Pues ahí lo vamos a ir a encontrar. Señor juez, es en el mercado ambulante que se pone tal día entre tal puesto y tal puesto, junto al puesto de calcetines y junto al puesto de fritangas, ahí se pone ese señor. Y así no lo hemos hecho, ¿eh? Pero entonces, por eso los códigos también nos van a decir que cómo hacer determinar el domicilio. Bueno, regresamos aquí. Es bien importante el domicilio a veces, cómo determinarlo. Porque cuando les toca a ustedes, imagínense. ¿No han conocido al que vive abajo del segundo piso aquí de San Jerónimo? Hay un señor que vive literalmente en un cuadrito que está subiendo el puente del segundo piso de San Jerónimo y se aprecia, él sube por arriba y entre las dos traves tiene un huequito, ahí se pone y ahí está viviendo. Y yo lo veo todos los días que voy a mi oficina. Él vive allí. ¿Yo puedo demandar ahí de notificarlo? Pues claro que sí. Nada más tengo que decirle bien. Actualmente yo he tenido por norma poner incluso fotografías en mis demandas para que el actuario o el juez vean en dónde, sobre todo este tipo de cosas, ¿eh? Señor juez, es un puesto y me ha tocado, vende jarritos y platos de barro el señor en el local de la esquina tal, con tal. Y me lo admiten. Tienes que darte la imaginación. Ojo de abogados, detalle y práctica. Sean bien detallistas. A los actuarios y a los jueces les encanta que les digas con tanto enseña dónde está. Entre qué esquina, la fachada de la casa, el número que haya a un lado, sean detallistas. No escatimen en detalles cuando vayan a hacer una demanda, porque luego sucede que el actuario se va solito y si no le das los elementos necesarios, te regresa la cédula diciendo, no encontré el domicilio para notificar. Bueno, los reales. Perdón, ya hicimos lo de la estancia en un territorio que decía, es cuando estás de un territorio para otro, pero bueno, pues donde te agarren, básicamente. Puntos de contacto reales. Se quiere a los inmuebles o los incorpóreos. Ya lo dijo hace un ratito Luz, los inmuebles pues son asuntos bastante sencillos en ese sentido. No te puedes llevar una casa, no te puedes llevar un edificio. Siempre va a ser el punto de contacto un inmueble, dónde está ubicado y los muebles. Pero los muebles sí pueden ir contigo a todos lados. Un auto, hoy lo tienes aquí en la Ciudad de México, mañana lo puedes llevar hasta Sonora, lo puedes llevar a Yucatán, lo puedes llevar a Guatemala. En fin, van contigo, se refieren a estos puntos de contacto, los reales. ¿Y los incorpóreos? ¿Cuáles son los incorpóreos? Esos bienes, puntos de contacto. ¿Cuál será un punto de contacto incorpóreo?
Pues los derechos o los créditos. Por ejemplo, tú tienes una marca registrada. ¿Es corpóreo una marca registrada? ¿Una canción? ¿Se puede tocar una idea? ¿No? Son incorpóreos, pero están registrados en algún lugar. La patente de una idea o de un invento. No sé, ¿verdad? Entonces son incorpóreos también este tipo de derechos o puntos de contacto. ¿Dónde está registrado? Aquí es donde vamos a ir. ¿En dónde está registrado? Por ejemplo, las canciones, los derechos de autor. ¿Ven? Por ejemplo, Michael Jackson, ¿por qué se peleó con Paul McCartney? Pues porque se quedó con los derechos de las canciones de los Beatles. Después de ser tan amigos, después resultaron de pleito, que tenían los derechos de las canciones. Nuestro himno nacional mexicano, ¿cuál es a veces el pleito? Pues que no le pagaron a Jaime Nuno ni a Bocanegra, no les pagaron el premio. Y resulta que unos gringos se pasaron de vivos y registraron el himno en los Estados Unidos. Entonces, si cantan el himno nacional afuera, ¿qué quieren hacernos? Nos quieren cobrar derechos de autor por no pagar. Santana se pasó, no le pagaron a don Jaime. Pero bueno, tenemos a los otros. Mande. Una última pregunta. ¿Puede un estado tener tipo esas cosas de patentes y así? ¿Un estado? Pues sí, o sea, o el gobierno, por ejemplo, si se tuviera que registrar el himno nacional, ¿quién lo registraría? No, desde luego. Sí se pueden registrar. Todo se puede. Es más, hace unos años unos chinos, ¿sabes qué trataron de registrar? A la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo vas a registrar a la Virgen de Guadalupe? Pero lo trataron de hacer. Por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, ¿a quién le pertenecen esos derechos? Es más, nos enviaban vírgenes ya hechas en China con sus ojitos rasgados. Imagínate a la Virgen de Guadalupe con sus ojitos así. No sé si las vieron alguna vez. Se veían simpatiquísimas y yo, mis respetos a la Virgen, ¿no? Yo creo que es algo que pertenece a la colectividad mexicana, pero no, hay cosas que sí no puedes registrar, pero sí hay cosas que los estados pueden registrar. En este caso, si cantamos el himno nacional mexicano dentro de nuestro territorio, no le pagamos a nadie porque tenemos una ley sobre el himno y los escudo nacional. Pero ese es un pleito que traemos. Nos quieren cobrar cuando lo cantamos afuera, desgraciadamente. A ver cómo va. Bueno. Vámonos a los relativos a los actos. Y esto de los actos tiene que ver, bueno, pues con la conexión de que se dividen en tres. El lugar donde vamos a realizar los actos, ¿sí? Que esto tiene que ver con el principio de la locus regin actum o la lex loci constitutioni. Dos, el lugar donde debe de cumplirse la obligación, porque a veces sí nos comprometemos a entregar, a hacer o dar ciertas cosas en cierto lugar. Y lo que sería el tres, en donde debe ejecutarse un acto. De acuerdo a estas conductas, la ley loci ejecución. Por eso son puntos de contacto sobre el relativo a los actos. Y el punto de contacto de lugar elegido por las partes. En muchos contratos grandes así de empresas que hablan de millones de pesos o de asuntos grandes, al final siempre ponen, en caso de controversia, las partes se someten al fuero y jurisdicción de los tribunales y juzgados ya le ponen Ciudad de México, Monterrey, Nuevo León, Guadalajara, Jalisco, o Mérida, Yucatán. Las partes definen el lugar en donde se va a resolver el asunto. Ahí va por en medio lo que es la libertad y el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Las partes ya deciden en dónde van a resolver sus controversias. Y el último que tiene que ver con el derecho elegido por las partes, igual. El arbitraje, ¿con qué lo van a resolver? Entonces, muchas de estas cosas sí están en el libro, pero la doctora aquí lo amplía un poquito más, de estos puntos de contacto. Pero a mí estos dos últimos van de la mano con la autonomía de la voluntad de las partes, que este es un principio del siglo XIX, pero que tiene ya sus limitantes. En el siglo XIX se decía que las partes se podían contratar en los términos y condiciones en los que quisieran, pero actualmente ya tiene ciertas limitantes. Ya no es como quiera uno libremente, sino tiene ciertas restricciones. Y eso lo vamos a ver cuando veamos fraude a la ley, el orden público y ese tipo de condicionamientos, que no siempre puede ser violando los derechos de otros o demás. Pero bueno, muchachos, muchas gracias por estar aquí en esta clase del día de hoy. Nos vemos entonces el día jueves 10 de diciembre a las 8 de la noche, ¿sí? Entonces, para que estemos en nuestra última clase, porque no vamos a tener la clase del día 12 de diciembre, ya nos dijo la facultad, y entonces ya al día siguiente les voy a mandar las directrices de cómo hacer
el trabajo de la película, La Amistad. Espero que ya la hayan visto algunos, ustedes ya me dijeron. Es muy bonita, incluso se dan cuenta, el actor, el principal, también participa en la película de Gladiador junto a Maximus, es de sus amigos, y Sir Anthony Hopkins, que es una fabulosa actuación. Van a darnos un ejemplo de cómo se aplica el derecho en estas circunstancias. ¿Preguntas, jóvenes? Sí, profe, una duda. ¿El jueves va a ser con este mismo link o nos va a mandar otro? No, no, con este mismo, porque sigue actuando la página, dice que se va a dar de baja a partir del día 11. Ok. Entonces, por eso el día 10 es buen día para, todavía alcanzamos, con este mismo link entramos, aulas virtuales, nos vemos a las 8. Igual un ratito vamos a estar dando la clase. Ya saben, si no se pueden conectar, va a quedar grabada y se va a subir al canal de YouTube. Y entonces, bueno, no tendremos problema. Y ya les mando inmediatamente el archivo con todo lo que tienen que hacer para que hagan el trabajo de la película. Ya, para que ya tengan ahí pues libre ya desde el día 12 en adelante. Y nos veríamos entonces hasta el día 9 de enero. Nos despedimos, así que solamente nos vemos el día jueves. Que pasen buen fin de semana. Nos estamos viendo entonces. Vale. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego.